buenos días, estimada audiencia que nos acompaña. Bienvenidos. Mi nombre es Ariana y hoy estoy acompañada con mi equipo de reporteros, Nathaniel. Buenos días. Dayana. Buenos días. Y Jocelyn. Buenos días. El día de hoy vamos a realizar un tema sobre el hábito lector y obra favorita. El propósito de este tema es valorar la lectura. Hoy nos encontramos con nuestra invitada, la señorita Alison Chopa Morales, con la profesión Ingeniería Agrónoma, elaborando la empresa privada de Agrocasa. Tras sus experiencias leyendo 10 libros. En primer lugar, ¿cómo está invitada? Bueno, buenos días con todos. Agradecida por la invitación el día de hoy para poder interactuar sobre las lecturas y muchas gracias por la invitación, ¿no? Muchas gracias por ser nuestra entrevistadora. A continuación, seguiremos con las siguientes preguntas. Bueno, voy a dar paso a las preguntas. ¿Cómo describirías tu hábito lector en tu vida? Bueno, el hábito lector inició en mi vida en la secundaria con los docentes para ese entonces en el área de comunicación. Los docentes nos mandaban a comprar obras literarias de autores reconocidos como Mario Vargas Llosa, ¿no? Comprábamos libros que como que a la par de nuestra adolescencia que vivíamos, nos mandaban a comprar libros y ahí empezó mi hábito lector. Me nació mucho la noción de leer por el tema de que nos llenaba mucha de emoción, imaginábamos muchas cosas al momento de leer, la condición misma que estábamos viviendo en ese entonces, ¿no? Y de la adolescencia. Y nació un bonito gusto de la lectura en mi adolescencia. Y empecé a comprar más libros, pero libros juveniles, ¿no? Que me llamaban mucho la atención. Y bueno, ahí empezó todo el hábito lector. Transcurrir los años también en mi vida universitaria he aprendido a leer libros también, pero no tanto de autores que más bien te van a la noción de la aventura, de la emoción, sino es que libros ya de ciencias, pero igual es leer, ¿no? Y es muy importante, creo yo, hoy en día el tema de la lectura. Bueno, gracias por tu comentario. Bueno, daré con el siguiente pregunta. ¿Cómo crees que la lectura ha influido en tu vida? Bueno, la lectura ha influido bastante en mi vida, en el tema escolar que tuve, con el transcurso de los libros continuos que leíamos en el colegio, como que se miraba la realidad de mi adolescencia para ese entonces. Entonces, para mí fue importante, como le mencioné, fue una noción que nació en leer, porque imaginaba las escenas que se leía en el libro, imaginaba cosas, involucrarlas a mi vida, ¿no? Como algunas reflexiones, o al final de leer un libro decían algunas reflexiones como que llamaban mucho la atención, ¿no? A pesar de ser unos adolescentes que no, como que a veces no entendemos, pero hoy por hoy que ya estamos, bueno, que estoy un poco más grande ya, sí resulta verdad lo que al final el libro nos quiere dar a entender, ¿no? De las reflexiones al final de cada libro que leemos, ¿no? Y es muy importante, influyó mucho en mi vida porque por un momento quizás yo también pasé por facetas muy tristes a lo largo de mi vida, pero como que leyendo libros también me supo reflexionar y superar esos problemas también que yo tuve, ¿no? Como que sola yo no vivía mi problema, o sea, que otro a la par en otros sentimientos también con los autores de los libros también vivían esa faceta que yo estaba viviendo en ese entonces, ¿no? Bueno, gracias, tu respuesta está muy linda. Bueno, voy a dar la tercera pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura cada semana? Bueno, ahorita en la actualidad, por tema de trabajo,
ya no acostumbro mucho a leer libros e ir a comprar libros. Normalmente siempre ahora como ya en la actualidad está cambiando mucho, ahora se usa mucho la tecnología, ¿no? Y normalmente trato de descargarme documentos de PDF, leer algunos libros a mi interés, ¿no? Y leo muy poco ahorita por tema de trabajo, pero sí una vez a la semana por ahí leo algo, ¿no? Bueno, gracias. Le voy a dar pase a mi compañera José para que le explique más. Les haré la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que la lectura es una herramienta? Bueno, yo creo que la lectura es una herramienta muy importante porque, como lo dije, nos da a tener una imaginación de lo que leemos, una noción, nos hace como que dar esa frecuencia de seguir leyendo, ¿no? Ese interés por cada capítulo, qué va a pasar, o qué va a suceder, o qué va a pasar con el autor de aquí adelante, o sea, queremos llegar hasta el final, ¿no? Es una herramienta muy importante para mí, de verdad que leer un libro nos hace despertar mucha creatividad y a veces nos nace la noción que si también podemos crear un libro nosotros, ¿no? Quizás de lo que nos pasa o no también, o sea, nos da esa herramienta de ilusión, de creatividad para poder reflexionar y también crear, ¿no? Digo yo, de lo que pasamos, nuestro día a día, como un diario, pero podemos darle autores imaginarios y así, ¿no? Interesante tu respuesta. Ahora te haré la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la lectura ayudar con la imaginación? Bueno, yo creo que ayuda mucho en el tema de la imaginación, como lo mencioné, nos da esa noción de pensar cómo es el autor, ¿no? En sí, quizás nos detalle el libro con sus características del autor o de la escena, ¿no? Pero la imaginación como que hace que nuestra mente imaginarnos a la persona cómo es, ¿no? En los autores, en la escena, y eso ayuda mucho, influye bastante, ¿no? En la creatividad de cada adolescente hoy en día en la escolaridad, ¿no? Tanto también como para nosotros adultos, es muy importante, ¿no? Ya. ¿Qué tipo de libro recomendarías a los adolescentes? Bueno, el tipo de libro, hay muchos que tengo en mente. Bueno, una de ellas también hay una que es bien reflexiva, es La sangre de campeón. Es un libro muy interesante. Yo creo que buscar tipos de libros de adolescentes para que ustedes puedan, ¿no? Llamarle más la atención, que digamos, no es común que ustedes como adolescentes le llamen la atención libros o obras literarias de que hablen temas de socialidad, de la vida social, de la vida política, que muy poco no le llama la atención. Entonces yo creo que libros de tipo para adolescentes sería buena opción para ustedes, ya que están viviendo en esta etapa tan bonita que es la adolescencia, la vida escolar de secundaria. Entonces sería una buena opción, ¿no? Gracias. Muy buenas tardes. Yo voy a pasar con las siguientes preguntas. De los libros que ha leído, ¿cuál fue el libro que más le gustó? Bueno, aquí va. Este libro lo leí apenas tuve los 15 años, recuerdo. Fue un libro llamado Los ojos de mi princesa, del autor Carlos Cautemo. Es un escritor mexicano muy conocido. Esta obra literaria, ¿no?, de Los ojos de mi princesa tiene 3 sagas. En la primera saga es la primera parte, la segunda saga es la segunda parte de la historia, y en la tercera saga ya es La fuerza de Shezid, donde involucra su perspectiva de la protagonista, ¿no? Cuenta cómo lo vio a su manera. Es el libro que más me llamó la atención, ¿no? El libro que más como que pegó en mí ese sentimiento de querer explorar otros libros de este mismo autor, ¿no? ¿Nos podría dar una reseña, una breve resumen sobre este libro? Bueno, este libro
empieza Los ojos de mi princesa, bueno, tiene dos protagonistas principales, una de ellas es José Carlos y la otra protagonista es una señorita, ¿no? Llamada Chessy, de cariño. Entonces inicia la historia con que José Carlos ingresa al colegio, a la secundaria, ¿no? Y él muy emocionado por ingresar, con esa emoción de conocer a los amigos, de involucrarse con los amigos, como cualquier adolescente. Entonces se topa con una realidad al llegar a la secundaria que, bueno, sus amigos ya no eran lo mismo, están con ese estímulo de querer divertirse, de ir a vicios como las drogas, el alcohol, el tema de fumar. Entonces se topa con esa realidad José Carlos y como que él no se quiere involucrar mucho en estas cosas, ¿no? Pero a veces la dura realidad de querer involucrarse para que pueda estar bien con los amigos le llena mucha conmoción a José Carlos, ¿no? Y cuando llega a la secundaria, como les digo, se topa con esta realidad, pero llega a conocer a una chica, una señorita llamada Lorena, pero de cariño él le decía Chessy. Entonces esta señorita, que era muy hermosa para José Carlos, con los ojos muy bonitos, se llega a enamorar perdidamente de ella. Pero ella le rechazaba mucho, no quería estar con él. José Carlos vivía una vida normal con papá y mamá, una vida tranquila, pero Chessy mucho le ignoraba a José Carlos. Entonces él, por intentar enamorarla a ella, le inspira a crear poemas bonitas, le escribía bonitas cartas a ella y ella las rechazaba. Con el dolor de su corazón, José Carlos, sin embargo, seguía insistente a Chessy. Entonces él, en el transcurso de la historia del libro, bueno, él descubre que Chessy era así, un poco arrogante, tenía un trastorno de personalidad, la Chessy, por tema de problemas que tenía en casa, y él se da cuenta qué tipo de problemas tiene en casa Chessy, que no era una persona correcta ante los ojos de él, y se desengaña muy, muy feo de ella. Le tiene ese sentimiento de como que él había creído que la chica era una mujer perfecta, ¿no? Para él, pero se desilusionó bastante al descubrir los errores que tenía, ¿no? En casa, de lo que vivía. Era una señorita muy rota que no aparentaba ser lo que era, pues, ¿no? Se desengaña mucho José Carlos y él, de la decepción, empieza a querer libros, ¿no? Empieza a darle la noción de la escritura para desahogarse del dolor que tenía, de la decepción de ella al descubrir que era otra persona. Llega a crear un libro dentro de la historia, ¿no? Llega a escribir muchas escrituras y pasados los 5 años, ya jóvenes más adultos, ¿no? José Carlos le vuelve a buscar a Chessy para poder ver si ya había cambiado su forma de ser, ¿no? Y quizás con el tiempo ya genere un amor hacia él. Pero lamentablemente lo volvió a buscar y le seguía rechazando. Entonces José Carlos, de la tanta decepción que tenía, ya no podía más, entonces la llegó a superar, pero él al final del libro como que da a entender de que José Carlos, bueno, menciona, ¿no? Dice que el amor no es como nosotros lo imaginamos, ¿no? A veces puede doler, pero eso no quiere decir que se puede superar. Entonces es una pequeña reseña, ¿no? Porque el libro es inmenso, es muy bonito leerlo, te llena mucha emoción al leerlo, te genera más a seguir qué va a pasar. Pero llega a terminar así el libro, José Carlos no llega a terminar con Chessy. Pero tanto fue el amor por ella que llega a crear un libro para ella. Entonces da una bonita reflexión de superación, de desamor también a su vez, y así termina la obra, pues, ¿no? Y eso sería todo. Bueno, relacionado sobre este libro, ¿cuál fue lo que más le impactó, le gustó, que le llegó al sentimiento sobre esto? Bueno,
lo que más me gustó fue el tema de superación de José Carlos, ¿no? O sea, que tanto su amor obtuvo que él como que daba todo por ella en sí, quería hacer las cosas bien, que digamos, pero ella, Chesit, no quería ayuda de nadie, o sea, prefería que José Carlos no se involucre en su vida porque pensaba que le iba a arruinar su vida de él. Pero José Carlos simplemente quería ayudarla, quería mejorar su vida, pero ella no se dejaba, entonces como que es un poco, me toma mucha importancia porque si lo comparamos, hoy en día hay muchos adolescentes que darían como que la vida al momento de enamorarse, ¿no? Ciegamente, pero no pensamos a veces que nosotros mismos nos hacemos daño, ¿no? Pero a veces el amor es más fuerte y queremos continuar, ¿no? Pero como que da un poco reflexión eso, a mí me pareció muy importante ese desenlace del libro que menciona mucho de que la arrogancia de otra persona hace que se sienta mal otro, pero mira cómo él pudo superar todo esto, ¿no? Cómo llegó a ser un escritor en su propio libro, llega a ser un escritor él, ¿no? Que desahoga de esa manera, ¿no? Y pues eso sería todo, ¿no? Bueno, la tercera pregunta sería, ¿usted a quiénes recomendaría estos libros? Bueno, este libro, como ya lo he dicho, una pequeña reseña, yo creo que ahorita en sus cabecitas ha despertado esa inquietud de querer leerla, ¿no? Yo recomiendo mucho este libro a los jóvenes, más que nada porque es un libro que da mucho lo que viven ustedes actualmente. Yo también he pasado por lo mismo, entonces esto sería especialmente para los adolescentes, ¿no? Que viven de su ilusión, de ver muchas perspectivas en otra persona, ¿no? Pero sería de opción que recomendar a los jóvenes que lean este libro para que puedan ver, a veces, de involucrarse en la frustración de la vida social que vivimos hoy en día, puede hacerles reflexionar muchas cosas, ¿no? Al leer este libro. Claro. Muchas gracias, doy paso a mi compañera. Muchas gracias, señorita Alison Chopa Morales, por su información breve, ya que el hábito lector es importante para asimismarse, en donde la persona al momento de leer se concentra y empieza a analizar y comprender sobre el hábito lector. Muy aparte también le escuché también la palabra, le voy a decir otro sentido, que es evadirse, donde la persona empieza a relajarse e imaginar los personajes ficticios o ya sea el ambiente. También me encantó mucho su resumen de su obra favorita, Los ojos de mi princesa. La verdad, muchas gracias, señorita Alison Chopa Morales. Bueno, gracias a ustedes por tener esta pequeña entrevista o esta pequeña conversación. Yo creo que para dar un punto final, yo creo que el tema de las lecturas es muy importante, no tan solo para ustedes jóvenes, sino para los adultos, quizás también para los que son más adultos de la tercera edad, hay que también prefieren leer libros, ¿no? Hoy en día, leer un periódico, libro, como que ya despierta esa noción de la lectura, ¿no? Es muy importante, no tan solamente para poder, como dice, imaginarse de cosas, de escenarios que están pasando en el libro, sino como que también ayuda el tema de a los adultos mayores poder tener mucha capacidad de retención, ¿no? Y no provocar también enfermedades como el Alzheimer, que muy común pasa en los adultos mayores. Y para mí es muy importante que den esta iniciativa ustedes y conversar como quizás bajo la poca experiencia que tengo, comentarles lo que yo he podido leer o el libro que más me llamó la atención. Yo sé que ahora adelante van a poder buscar este libro, que es muy, muy bonito, la verdad, y qué gusto, la verdad, me da de que tengamos este tipo de conversación, ¿no? Muchas gracias. También darles las gracias a nuestra querida audiencia. Muchas gracias. Adiós.